se escribió muy bien. Ustedes deberían familiarizarse con esto y les dará a ustedes una base sólida para todas las prácticas que vengan después. En el Tantra, todas las prácticas preliminares del Tantra, como el Mahamudra, los canales, las gotas, los 6 yogas, se dice que todo esto, la verdadera base, la fundación de la tierra, de todo lo que hacemos más adelante está allí. Así que en dependencia de esto, su práctica podrá ser verdaderamente estable y progresar. Okay, somehow I already talk a lot. De alguna Wonder, forma, bueno, ya hablé mucho, ¿no? kind of excited to come back to. Y el maestro está pidiendo que por favor abran su cámara si es posible para So ustedes. I spend time Ellos quieren ver la listening cara to de los practicantes. this Entonces, si pueden abrir su sadhana. cámara, So abran su cámara. we will Yo no la abro porque mi discuss internet no lo what permite. maybe we chant verse and then slowly we can Entonces, vamos to warm up a ir and cantando un this poco. Vamos a calentar un poco questions nuestra and práctica. discuss as well. Y si hay preguntas, podremos discutir preguntas. Podrán hacer preguntas. So turn to page 1 in your printout. Entonces, vamos a la página del libro de oraciones y vamos a comenzar con las oraciones preliminares. Y con un profundo sentido de alegría por estar aquí, All mother sentient beings, cantemos, todas especially las those madres, seres enemies sensibles, who especialmente aquellos enemigos obstructors que to me the odian, body, obstructores que me removers of dañan y aquellos que obstacles crean in my obstáculos en path mi to camino a la liberation and liberación y la wellness. omnisciencia, que May they experimenten la experience felicidad, happiness and be sean separated separados from del suffering. sufrimiento I y que will quickly rápidamente se establish establezca en them in a ellos el state estado of de la más most perfect perfecta, and precious completa y tranquility. preciada budeidad. Rano bar JPG Tarpa Dan Dan Jigin Bar Du Lunami JP Manam Kadang Yam Pe Sen Jen Tam Je De War Dang Din Guao Dang Drel Nor Du Lana Me Pa Yang Dag Par Tso Pe Chang Chu Rinpo She To Par Ja. Thus, until I Así, achieve hasta alcanzar la I iluminación, perform realizo actos virtuous deeds virtuosos of con cuerpo, palabra godliness. y mente. Until death, Hasta mi I muerte, perform virtuous realizo actos deeds of thought, virtuosos con speech, and cuerpo, mind. palabra y mente. From now Desde until this ahora hasta time esta hora de tomorrow, I mañana, perform realizo actos virtuous deeds virtuosos with con eyes, cuerpo, feet, and palabra mouth. y mente. Jedu san ma gi gi bar du lu na gi song ge wa la ko ma shi bar du lu na gi song ge wa la ko du de ren e song de ni ma sam ta sam ge bar du lu na gi song ge wa la ko. All Todos sentient los seres beings witness sensibles, tan as the ilimitados sky como el cielo, take tomamos refuge in the refugio en el blue glorioso y sky, Lama compasivo Lama Vajradhara, Vajradhara, the quien es la embodiment of the body, personificación del speech, cuerpo, mind, palabra y mente, qualities, and cualidades y activities of the actividades de los Buddhas Budas of de the las 10 tender direcciones y actions de los and the 3 three tiempos. times. Source of the Fuente de las 84,000 84.000 categorías de categories of enseñanzas y teaching and Señor de las Lord of the sangas. Samas. We take Tomamos refugio en el refuge in the compasivo Lama kindly raíz y en los lamas del lineage linaje. lamas. We take Tomamos refugio refuge en in las the deidades devotees del of the mandala de los mandalas of the Yidams. Idams. Tomamos We take refugio en todos refuge los in all the supremos exalted Budas. Buddhas. We Tomamos take refugio en el refuge in the perfecto perfect Dharma. Dharma. Tomamos We take refugio en la refuge in the excelente excellent orden de order las of the sangas. Sanghas. We Tomamos take refugio en todos refuge los in all nobles the noble dakas, dakas, dakinis, dakinis, protectores y and guardianes del bodhidharmas, Dharma, possessors of poseedores the del eye ojo of de la wisdom. sabiduría. Namgen tadang nyambe senjen tamje choju tu somje dijin chekpa tang Jeki ko son Kuzon to to yoten Yoten drenle Drenle tang
ki ngowo kyupa choki pompo tongka yasu sashin jone pape gendu tam jeki nada Drijen zawa dang juba jebe balde lama tampa nanda hyapsun chiyo Yedan jinko ji lakso nanda hyapsun chiyo Sangye chomden de namla hyapsun chiyo Tambi chu nala japsun jiyo Bakpe gendu namla japsun jiyo Pawo kanjol kyokyo sungme tso yeshi ki chendan denpa namla japsun jiyo Until I Hasta attain que the alcance heart el corazón de la I iluminación, take tomo refuge refugio in en los all Budas, Buddhas. tomo I take refugio en el refuge in Dharma, the Dharma and así como en la likewise in the asamblea de assembly of the bodhisattvas. Bodhisattvas. I Así expect como los grace Budas to anteriores embrace the adoptaron la enlightened actitud mind, iluminada rest y in the progresaron en el Bodhisattva's camino del path. Bodhisattva, I too, yo for the también, para benefit el of all beneficio de todos sentient los seres beings, sintientes, give birth doy to the nacimiento a la bodhicitta and bodhicitta apply y me myself propongo to the realizar las accomplished etapas del stages of the camino. path. Nyingpo Jiki Ba Sangye Namla Kyapsu Ji Chodan Jangyo Semba Ye Soyan Deshin Kyapsu Ji Jita Gongi Deshe Ki Jangyo Toni Ke Padang Chanjo sempe la pala de da rinshi ne pada de zindro la pendondo Chanjo semni ke kijin de zindu ni la pala rinpa zindu la pala In the Buddha, En el the Buda, el Dharma, Dharma and y the la Sangha Sangha most más excellent, excelente, I take tomo refuge refugio in hasta the alcanzar la enlightened iluminación. feet. By the Por el merit of mérito de la generosity and generosidad y other otras good buenas deeds, obras, may que I alcance la attain budeidad Buddhahood para el for the sake beneficio of de todos all los seres sentient sensibles. beings. Sangye chodan soji chonan la chanchu bardo dani gyabsun chi dargi jinso kipe sonan ji drola penjere sangye droparsho May all Que mothers todas las sentient madres, beings, seres boundless sensibles, as the sky, ilimitadas como el have espacio, happiness and the tengan causes of felicidad y las happiness. causas de la May they felicidad, be liberated from que sean suffering and liberados the del causes of sufrimiento y de las suffering. causas del May sufrimiento, they never be que no sean separated separados from nunca de la happiness which felicidad is free que es from libre de sorrow. penas, May they que rest in reposan en equanimity, ecuanimidad, free from libres de apego attachment y and aversión. aversion. Namga dang nyambe sungchen tamche dewa dang dewe gyudan denpa gyurche duknyal gi gyudang drawar gyurche duknyal mepe dewa dang mi drawar gyurche Nirin chakta nidang rawe Tong la nepar Refuge of all sentient Refugio beings de todos without los seres exception, sintientes sin divine excepción, subjugator subyugador of divino de purifying aterradores waters, maras, together with junto their con sus host of huestes de beings, demonios, the one el who que entiende understands todas las all realidades realities sin without excepción, exception tal como son. exactly as they are.
Conquistador trascendente, junto con tus discípulos, por favor, ven aquí a este lugar. Benza Samanza, Benza Samanza, Malu Sanchen Gundi Gondorchen, Dude Bonje Mize Chonze La, Ngonan Malu Jishin Yenyorbe, Jomden Korche Nedir Sheksu So Argam Padya Pushpe Durupe Aloke Gande Nirviti Shabda Pratitsa Soha. The ground is La tierra sprinkled with salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes y el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres sintientes disfruten esta tierra pura. Cualquier mérito que yo haya acumulado a través de la postración, ofrenda, confesión, regocijo, petición y plegaria, yo dedico todo ello para la iluminación de todos los seres sintientes. Sashi Pochu Yupshin Medoktra Rira Linshin Yinde Yenpadi Danye Shinla Mikpe Pulwayi Dragum Nandak Shindu Chuparshu Aksal Wadang Shachin Shakadang Yesu Yiran Kushin Solwayi Gewa Chuse Dagi Chiksaka Damche Sakpe Chanchu Chirgo. into page 11. Namo al Lama que es apariencia y existencia absolutamente pura. Ofrezco la base fundamental de la apariencia y la existencia. Te suplico liberar completamente los 3 reinos. Por favor, concede tus bendiciones y revierte las profundidades del samsara. Sublime Maestro, joya que concede todos los deseos, el ornamento de la corona, mente inconcebible e inexpresable de los victoriosos, el dotado con las 5 sabidurías omniscientes, agraciado, personificación del amor. Precioso protector de los seres, te suplico desde la esencia de la mente, por favor, concede tus bendiciones desde la naturaleza innata. Por favor, bendíceme para que pueda reconocer mi mente, el Dharmakaya que está más allá del intelecto, esta mente primordialmente, fundamentalmente no nacida y completamente pura. Conquistador trascendente, el que así se ha ido. Destructor de enemigos, de emociones aflictivas, Buda completamente perfecto, dotado de lógica y virtud. El que ha ido a la dicha, conocedor del mundo, capitán, apaciguador de los seres, el insuperable maestro de dioses y hombres. Respetuosamente me postro completamente, tocando con mi cabeza los pies inmaculados del inigualable Rey Sakya. Al momento de tu nacimiento, líder de los seres de 2 piernas, dando 7 pasos en esta gran tierra, tú proclamaste: soy supremo en este mundo. A ti que fuiste sabio, incluso en ese entonces me postro. Poseyendo un cuerpo completamente puro, tu forma sublime es excelente. Un océano de sabiduría primordial, eres como una montaña de oro. Eres aquel cuyo renombre es evidente a través de los 3 mundos. Protector del logro supremo, ante ti me postro. A ti que estás dotado con las marcas supremas, cuyo rostro es inmaculado como la luna. A ti que tienes una complexión como el oro, yo me postro. Uno impecable como tú entre los 3 niveles de existencia es el más exquisito. El omnisciente sin igual, a ti me postro. Supremo entre los humanos,
capitán de los que han de ser apaciguados, el que así se ha ido, que corta los grilletes que lo atan todo, quien con sentidos apaciguados es completamente pacífico y hábil en la paz. Ante ese que habita en Sravasti, yo me postro, refugio dotado con gran compasión, totalmente omnisciente que indica el camino, base para océanos de méritos y cualidades. Yo me postro ante el que así se ha ido. La causa pura, libre de apegos, la virtud que libera de los reinos inferiores, la suprema verdad última, ante el Dharma pacificador yo me postro. Habiendo sido liberados, ellos también revelan el camino de la liberación. Respetando profundamente los tres entrenamientos avanzados, ellos están en el plano de las cualidades sublimes. Ante la sangha también me postro. And then to page 9. Nansi Namdagi Lama La Nansi Shishin Sujupabo Kamson Yondur Dusawade Kurwa Dondur Sujinjilo Jigi Shindru Zasanjo me Yahweh to Yempe Yeshe Nagdande Sewe Dagni Kadrinchen Drowa Yumze Rimboche Dagsemni Dingange Solwande Chuni Kinando Jinjilo Semdone Kime Namdati Loke Chogoro Chokpa Jinjilo Chom Dende Deshin Shirpa Trachamba Yangtakpa Tsope Sangye Rikpa Tam Shansu Denpa Dewa Shikpa Jiten Genpa Kebu Durwa Kalo Durwa Lana Mepa Lata Me Namki Tompa Nyame Shaki Japo Shaki Dodrima Mepa Lago Tute Grupe Chaksalo Kanse Kangi Tso Jotamse Sachen de la Gomba Donwone Nani Jiten Dingan Choche Son Tetse Kepa Kela Chaksalo Namda Guna Chodo Susawa Yeshe Yatso Serki Lumpondra Drakpan Jiten Zona Namewa Gombon Joni Jula Chaksalo Senjo Tenpa Dreame Dawitsa Senton Drawa Jula Chansalo Dudra Chundra Sipa Sunanze Nyame Yenchen Jula Chansalo Mejo Durwa Kalo Junze Chen Gunjuro Chimai Junze Deshinje Wambo Zishin Yirji Silanke Nyo Shupa De La Chaksalo Gompo Tuje Jindemba Tamche Jemba Tomba Po Sona Yoten Jaksorzi Deshin Shekla
Jaksalo Dakpe Dojaka Wengyu Dewe Genson Le Droshing Jektu Dodan Chogurba Sigur Chula Jaksalo Drone Drowe Lang Yantun La Pa Dat La Ratugu Shingi Donba Yom Tenji Gedu Ganyan Jaksalo. To page 15. I prostrate to the Homenaje a youthful Manjushri el Juvenil, ante todos aquellos que están en los mundos de las 10 direcciones del universo, a todos los leones entre los humanos que aparecen innumerables en los 3 tiempos, ante todos ellos sin excepción, con mi cuerpo, habla y mente llenos de devoción, ante cada uno de ustedes me inclino y rindo homenaje. El poder de esta oración de aspiración a la conducta excelente trae a todos los victoriosos vívidamente a mi mente. Multiplico mi cuerpo tantas veces como átomos hay en el universo, cada uno inclinándose en postración ante todos los Budas. En cada átomo presiden tantos Budas como átomos hay, rodeados de sus hijos e hijas. Así los imagino, colmando enteramente el Dharma Dhatu, para honrarlos con un océano sin fin de alabanzas, con los sonidos de un océano de distintas melodías. Canto las nobles cualidades de los Budas y alabo a todos los victoriosos que han ido a la dicha perfecta. A todos los Budas presento ofrendas, de las flores más hermosas, bellas guirnaldas, música y ungüentos perfumados, los mejores parasoles, las lámparas más brillantes y los más finos inciensos. A todos los Budas presento ofrendas, de vestimentas exquisitas, los perfumes más fragantes, e incienso en polvo apilado tan alto como el monte Meru, dispuesto en perfecta simetría. Y luego las ofrendas vastas e insuperables, inspirado por mi devoción a todos los Budas y movido por mi fe en las buenas acciones. Ante todos los victoriosos me postro y hago ofrendas. Todos los actos negativos que haya cometido motivado por el deseo, el odio o la ignorancia, con mi cuerpo, mi palabra y también con mi mente, ante ustedes los confieso y purifico, todos y cada uno de ellos. Con el corazón lleno de alegría, me regocijo en todos los méritos de los Budas y de los Bodhisattvas, de los Pratyekabuddhas, de los que se entrenan y de los Arhats que están más allá del entrenamiento y de cada ser viviente en el universo. Ustedes que son como faros cuya luz ilumina los mundos y que han recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la budeidad, libre de todo apego. A todos ustedes, protectores, suplico, giren la insuperable rueda del Dharma. Uniendo las palmas de mis manos, ruego a todos los que tienen la intención de entrar en el Nirvana, permanezcan durante tantos eones como átomos hay en el mundo para traer bienestar y felicidad a todos los seres vivientes. Cualquier virtud, por pequeña que sea, que haya acumulado con mi homenaje, ofrenda, confesión, regocijo, exhortación y ruego, todo ello lo dedico enteramente a la iluminación. Daki malu de da tam che ga du da Sombo jube molan da ji jawa tam ji mozanda shinge dunye ram tu bai jawa la da chanzal dorje dana dunye sanje nam sanje je una shubata Dada chuje yana malupa tamje jarwa tage kanwa mo Dada ngaba mize jamso nam yangye yanla jamso
chupa tamche dage do me to tamba chungwa tamba tang se nye nom tang chupa tang cho tang mar me cho tang chupu tamba yi jawa te ta tang chupa yi Naza tamba nam tang chun cho tang chi me puma ra nyamba tang ko pa chi param pa bin cho gun ji jawa ta ta la yang cho pa ra ji cho pa kang Nam me ku chi wa te da kya wa tam che san rong mo sang po di di pe to da gi ta tam ji ta ge so so sha cho ju jar wa kun dang sang ge se rang ge nam da lo dang lo dang do wa kun ji su nam dang la yang te da kun ji je su da yi rong kan nam cho ju ji da do la da Chan cho ren pa san ge ma cha ge gom po te da ta chi tam che la kor lo la na me pa ko wa ko nyan yen te to kan che te ta la do wa ku la pen chin de we che ka pa shin gi yo ne shu pa ya da ge ta no ra ja so wa ki cha cha wa da jo chen cha pa da chen su le wa bu chin so wa chung je da ge chen sa pa tam che so pe chang jo chen wo Page 16. Please turn Por the wheel favor, of the gira la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Sun chen nam ki san pa da lo yi che gra che ta wa che chon te mon te pa yi chu ki ko lo ko do de song song je tan je jing o re tan jing ko jam so cha Kadin sume tu je dan yin kam sam chu je jar pu shab je ben mo zhen ma me ba lang go ra dun de de go song go ba chen bu go ne chan char shin jab sun che wo che wa ne che rab jin chen wa tan je do do che wa chen bu go ne je so song de je shin je la ban za do zo gang ge jar song da we men ngong ka san zhen ben dong Tembeze wo zendro da ren ro kun me ki du zi jo du jin da ma kun ni ju ren ju ten song jin kong. Tu wong bin ma gar po de ren da lo yin zo jong. Wu jin so lin bin me dong bu zi jar vi nam ro rong jin. Ten zo be ye yo din zon bar we bin ma ju ne da lo bin zo jong. Jin ni dong kun shi jin si bin chen si jin go ra gong shin. Rogun se mo man ba zan ze lo rogun den. Kudon ye ji zhi ba mi gun chu yin ka lan zin ba kan. Jan bar shu nu kun ne ka ve zo gin cho. Yin ro pe ma kar bon zin be shir lo song hu zir dong ge ra. Yin kim mu zir lo run jo zo e yon jin a ge ba mo da yi jong. Dor jin chong jin de lo na ro da. Mar ba me la chu jin kan ba wa ba mo ro ba jo van rung. Ga ju la ma nam la so wan de. Wo mi chu ji yin ji po zhang ni. De sum sang ji gun ji ngo ni. Rong sum chu kong ngo sum don zip. Sa we la ma nam la ku chan sa. Da so
so much for Muy bien, muchas spending time gracias with por us pasar tiempo con in nosotros, person and online. en persona y también online. Yeah, Dharma practice should La be práctica del Dharma debería ser enjoyable, I disfrutable, guess, pienso yo, if we want to. si lo Because queremos. sometimes Entonces, a Dharma veces practice pienso que la práctica del brings Dharma such joy. debería traernos Dog alegría. perhaps tene chu drop sayate. Dugru sengda dugru pokile dugru sayate ningru sayate dugru say nindo. Ningru sana ningla rupa namju reshi jabdu ning nang rupi teng san ning the rupa sa ning the rupa yor se vitun re mando tene ning kong rupi teng san ning nang mamani rupi teng mamani ko samno tang ne tene chu drop ko gres ning ru sa. So, that being said, Y habiendo sometimes dicho esto, algunas veces la it takes práctica a del Dharma great deal toma of, un gran esfuerzo I think what we would is usually que translated pudiéramos as traducir usualmente perseverance, como pero perseverancia o dugru, so, dugna, or o I don't know how we would say that in English, but it's like a struggle. It es might be como more una of a struggle lucha, sometimes. como una lucha, So there's this como word, there are these hay two esta words that palabra, hay estas dos palabras, ningru y Ningru dugru. is also Ningru is commonly translated usualmente as se traduce perseverance, but comúnmente the como literal meaning perseverancia, of the pero term el is significado ning is literal en heart and tibetano, ru nin es is duro bone. y So it's dru like es to explain nacido. it, it's like Si lo explicas, really es como algo striving from the like the bone of your heart. que realmente tienes que So luchar desde lo the profundo de bone tu in the heart. corazón. The idea Obviamente no is hay to un like hueso en tu in corazón, the very bottom of your pero es heart, to como la really idea es entender lo que desde lo más really profundo de tu put corazón, de effort, tu and ser, debes that hacer is un what the esfuerzo. Dharma A requires. eso es lo que requiere la práctica del Dharma. Desde lo profundo de tus Bone huesos. chill. So sometimes we say bone chill, and A in veces English we say decimos en bone because this has inglés a similar algo connotation. así como desde la médula, ¿no? Chilled to the bone, kind of. Nosotros en nuestro idioma diríamos desde la médula de mis huesos debo practicar el Dharma. Quiere decir desde lo más profundo. Okay. So when you put these two Entonces, cuando tú words pones estas dos together, palabras like juntas, dugru, which is like dugru, the que bone of quiere decir algo así suffering, como el hueso del and sufrimiento, and o lo más the duro, bone of the heart, el hueso del it's like corazón, es como the decir kind of suffering que ese that tipo de really sufrimiento touches you to es your como algo que depths, realmente te conmueve en lo touches you into profundo de tu the bone corazón. of the heart. Es algo que toca el That hueso de tu corazón. has to be Y eso taken onto the path of tienes que practice. llevarlo al camino de la práctica. Algo así es el significado de Nubdru. Kawachi sayate, tene kawachi kogor karasena, le lao tantik sondao, o sasa dan duksa, tsomate le lao ragya yo marwa, te inde pula, dungar cheshute, chakto ni ser, changmo chane, ku konya men, changmo chaya, de se saya men, ton roya, chakto ni ser, te nyoya yorwa. So, in the Tibetan version of the Entonces, practice en la of versión Dharma, tibetana de this la kind práctica del of Dharma, hardship or este difficulty tipo de is dificultad given and it's que necessary. So es we don't dada, es actually necesaria. expect Realmente or want no or need easy esperamos conditions. que And in encontremos fact, condiciones fáciles. De hecho, it's really like here, our situation is aquí very different. realmente la In situación es muy Tibet, diferente, those pero en who el Tíbet, really embark aquellos que on the realmente se paths embarcan en el camino de la had to práctica endure tienen que usualmente difficulties at sufrir muchas very dificultades y basic superar levels, muchos obstáculos a un nivel incluso muy básico, heat, como por ejemplo tener water, suficiente para comer, tener elements. suficiente calor, So, sobrevivir en unless los it's very easy elementos. to get a Si hold of fuera the tan water that you fácil needed poder to tener lo que tú monitor necesitas para during vivir o the para course of comer your Dharma en el practice. transcurso de tu práctica And del so, the Dharma, biggest
Entonces, la mayor dificultad serían el hambre y el frío, ¿no? Caso diferente para nosotros, que vivimos cómodamente y tenemos todo lo que queremos comer, ¿no? Esa es una nota del intérprete. And so, those who Entonces, practice Dharma aquellos que practican el can Dharma expect difficulty and pueden hardship esperar enfrentar dificultades y during the course problemas of their en el practice and transcurso de their su práctica, practice. en su camino de la Sometimes it práctica. might be Y habrá difficult, momentos en que but podrían ser we difíciles, have the pero examples tenemos el of ejemplo, por great ejemplo, masters de like estos grandes Milarepa, maestros como Milarepa, who didn't quien need a lot of clothing, no in necesitaba mucha days ropa, when they incluso were viviendo en en una región conditions, muy fría y meditando en not condiciones he didn't extremas. have enough to Incluso eat. así, él nunca His tenía suficiente the para comer, happiest abode was pero in era the el más solitude feliz de of that todos al lonely permanecer cave. en solitario y meditando en And cuevas. he didn't even have Él ordinary incluso ni food. siquiera tenía He comida lived ordinaria y on vivía plants and prácticamente de algunas water from plantas que the lograba, mountains. hierbas And que so lograba reunir. his Y aún param, así, he was él se volvió, a very él tuvo lived a very happy life in una those vida muy circumstances, feliz means en because esas he circunstancias, en esas was condiciones, dedicated to the practice of Dharma. And completamente so he dedicado a la was práctica del such Dharma. a Entonces, y él se famous volvió example. entonces un famoso ejemplo de lo que significa la perseverancia en el camino. Sorry? Trajor marbe shablandus, trajor marba te konrek la marba. Ene telo sorvanda chine ta nga tobya kar top gogoresene. Ritu den rem tobya ji. Gogore songore mato nga la tene tawa tang tokpa se anda wadang tene tsenyen ra tang top kosa tang jupanjor. Tende chine songomendo. And so, we have the Entonces, beautiful words of Milarepa tenemos in las those hermosas palabras de pieces of Milarepa his disponibles songs para and nosotros a the través de la traducción de muchas de sus 100,000 songs of canciones, Milarepa, de las 100.000 where canciones de he los cantos de says, Milarepa. Y él dice en these algunas, refrains él like, repite esto bless me, refiriéndose this beggar al Milarepa, maestro, to bendíceme spend para my que este life mendigo, el Milarepa, in mountain pase su retreats. vida en retiro. And he always Él supplicated his siempre lama suplicaba de esta forma a su to lama, at the feet of the a los translator pies Marpa I del bow. And traductor so, Marpa, me what is it postro, por that he ejemplo. ¿Y a supplicates quién here? suplicaba? ¿Por qué Bless suplicaba? me. ¿Por qué He didn't solicitaba say esto? my mountain Bendíceme para retreats. He pasar mi doesn't vida en say retiro. bless me to Él have no decía, realization. bendíceme para Bless tener me to, realización, live bendíceme para deeply. ganar Bless me to algún have logro, fame bendíceme para and tener fama, glory. Bless nombre, me to have, gloria, a comfortable bendíceme para life. tener una vida No, he cómoda. just simply No, says, bless él me to simplemente le stay decía a su maestro, to keep bendíceme para permanecer aquí mountain retreats. en Bless me el to stay retiro de la here. montaña, bendíceme para permanecer en este retiro. Zamba zokwing gors ndo melareba zamba zokwing gors na da satisfaction ndo mare zamba ngan dendi ji chi to baina dendi ji chungwa ina tini nge zamba te da zosons be ante indu kona gingor gnong la tene nga naba ina meji lep chen chu nagin duge chu chi 사만라고 고나고 고긴도게 세네 테니 텐데기 추념메바 아니 시성와이나 김마지 양치는 지가 다지 롱라 냥냐바 텐데 양치는
So there's one song by Milarepa. Entonces hay una canción de Milarepa que se titula The perfection of my intention, La or perfección de mi intención fulfillment of my o intention. el logro de mi So, intención. meaning that Y esto significa if it turns out as such, then his greatest hopes will be que fulfilled. significa que su So mayor he says esperanza that había sido may lograda. there be Si nobody yo me to enfermo, fuss over me que pueda estar or yo to allí ask me, para no what do you preocuparme, need? What can I get for you? que What can nadie I venga a do to preguntarme qué take care of you? necesitas, cómo te But if I cuido. die, let there Si yo be muero, nobody to que no haya allí lament, nadie to suffer para and lamentarse, para sufrir por mí, lament and mourn para my death. lamentarse o And sufrir so por mi then, muerte. if ¿Y I cuál es el die in significado this de esto? lonely Si yo cave muero with no en one esta cueva to solitaria donde fuss nadie over me if I'm ill, pueda no llorar one por mí, um, o si yo me to enfermo, no haya mourn my nadie death if I que die, vaya then a sentir pena my por mi intention muerte will si yo be muero, fulfilled. entonces mi intención será completada, será lograda. Este es uno de los cantos de Milarepa, donde Milarepa habla del sentido verdadero de la felicidad. ¿Y por qué Milarepa oraba de esta forma? ¿Por qué decía, si me enfermo, que nadie me cuide y si me muero, que nadie se lamente? My body is decades Oh, and eaten by worms, oh, okay. and I die in this cave. Mm-hmm. Fulfill my wish. Okay. Yeah. So, okay, maybe you can correct me if I, Mhm. because there were parts I didn't get to, but like, and outside, in a lonely cave where there are no Entonces, en una footprints of caverna others to lejana, be seen, donde no hay if huellas I de otros die para in que this vean, si lonely yo muero solitary en cave, my esta caverna intention will be solitaria, fulfilled. mi intención será completada. There's no sign, to anyone else of my death. If my body decays and is just Si mi eaten cuerpo by decae worms, y es I comido por los die on this gusanos, si seat, yo muero this aquí, meditation seat en este asiento de meditación, en esta and my body caverna decays and is solitaria, just eaten by y mi cuerpo worms, decae y es I will comido por los fulfill my gusanos, intention. yo habré logrado mi intención. So the point here is maybe more. 당가서 등도 두라니 Se llama la canción de la felicidad, de hecho. anxieties and depressions 해서 배가 저 도농치거와 이나 드네 엄마 단다 남랜치는 남바게 드네 depressions 해야 든데 요도 요지 그랬대나 더서라 단다 포게 포랑게 게라 단다 depressions 해야 돼 Se las voy a colocar en el chat. 나롱 삼스레 드네 단다 파트 mixed depressions 해야 팅타니트 용금도 Se las voy a colocar en el chat en español, pero es un poco larga para traducirla. So, now in this Entonces 21st ahora, century, en este siglo XXI, there are lots of kind of abstract difficulties and hay hardships that muchas people deal with anxiety, dificultades que depression, las personas están lidiando, pero son abstractas como la uh, ansiedad y la and depresión. those, many who are interested in Y hay Dharma muchos que practice, están they also interesados en la confront práctica del Dharma. challenges. They confront things like Y depression. usualmente al practicar But, confrontan cosas como this la is depresión. really a modern Pero esto es phenomenon realmente un these fenómeno days. moderno en estos días, In Tibet, porque en el Tíbet in his opinion,
En su opinión, Until now, hasta ahora, before, he doesn't think there was even a él word no for piensa que incluso había una anxiety palabra or para depression that we depresión, talk about, in these modern times. de la forma en que se habla en el tiempo Yes, there moderno. was like Sí, sadness and podía haber algún tipo discontent de and heartache, tristeza really like ante las dificultades. persevering and Había taking alguna forma de hardships and perseverar y for tomar las instance dharma dificultades por el beneficio del Dharma, because that is what dharma practice porque eso es a lo que represents. se refiere la But práctica del Dharma. usually it Pero was like usualmente it was conditional era on algo condicional, como una circumstances, circunstancia these very especial o basic condición, hardships that he was como going dificultades through básicas, como por ejemplo no encontrar comida the harshness of the y elements la of dureza de life. los This elementos, is por what had to ejemplo. be really Y esto endured es a lo que and realmente really alguien struggle tenía que with in the midst soportar o of one's luchar dharma en la path. práctica del Dharma, en ese camino And del that was a Dharma. necessity. That Y was eso era like, necesario for someone who really gave para their alguien que tenía que themselves realmente to the practice of dharma. dedicarse a la práctica del Dharma. Ane nga zo soba namba soms hiyondu sobas hiyondu tanda nuyi la shima nyambi sobas chor nuba chi cheyona tela par land nuba meterba tene tela su toba tala soba asan chi shingdo ten dongar thanglan ji soba sayada dongar chong yondu ti so tang du len chi yona te la pe de maga ba shira ma ta ba chi ne ti gi te su to ba ta la do nga tang len chi so ba sa ro o de yin du do nga tang du len ya te la ten ke chen bo yin sa ta Aquí les de estoy yin du dejando la sa che traducción tu en el la che chat song ge tu la de la de canción de che la song ge tu felicidad de Milarepa. Si pueden, cópienla y guárdenla para que meditemos en esta canción luego. che song ge chu hi tu te la chu se ya de dro ba yin na de ne choma a de wa tang ji bo yong res tang bo ni ne te xie ya de te ne chudomna dongar yongre yona yong tel so top go re sana yong te sach kalendo ga ina da chungoma hiena tenre insares Hatani Sumba or Dangpodini? Y la canción dice que ni siquiera se encuentren huellas humanas fuera de mi puerta, ni siquiera un rastro de So sangre se there are detecte. generally three types of Entonces hay patience generalmente tres in the tipos de context of paciencia que Dharma. se hablan en el The contexto del first one Dharma. is La primera de las formas de patience paciencia es in la paciencia respect to like con respecto harm doers, a los que nos harmers, hacen daño, circumstances, a las circunstancias hirientes, por enemies who ejemplo, wish to harm a los us. enemigos que So, desean dañarnos. for instance, if Por there ejemplo, is someone who is si hay alguien harmful or angry que es or aggressive dañino, towards enojado o me, agresivo not hacia nosotros, have the need no to tener la shout back necesidad, to no them sentir and la to necesidad de retaliate back golpearlo de or to vuelta, return de the harm herirlo de to them. vuelta, de So retornar el this is daño con the daño. first type of patience. Y And then esto there's es a el primer tipo de patience in paciencia. Y luego está la suffering and paciencia de hardship, cara al taking sufrimiento, de or cara a las enduring dificultades. La difficulties or paciencia para inconveniences in soportar las life. And this is dificultades de very cara al important. sufrimiento. Y esto es muy It's really importante important también. for us to Es understand, realmente especially importante para in the nosotros suffering entenderlo, especialmente practice, en el contexto de because la in this práctica del Dharma. 21st century, Porque ahora estamos sometimes en el there's siglo this XXI y way a that veces hay esta Dharma is forma related to, en que el like, Dharma se oh, Dharma will relaciona, make you como por happy. ejemplo el Dharma te If hará you practice feliz. the Si tú Dharma, practicas el everything should be Dharma, going well. entonces Life las should be cosas going irán bien good. para ti, And te if there sentirás is bien. difficulty, Y then cuando hayan somehow, it dificultades becomes a que de alguna forma se discouragement. vuelven But actually, difíciles, eso se if we vuelve una truly forma de understood that, someone who really descorazonamiento. understands the Pero practice of entonces Dharma eso knows significa que no that se ha entendido el it significado real de la práctica del necessitates, Dharma. El taking Dharma no se humility and practica ownership. So it como una actually becomes a necesidad para patience in the transformar. face of De hecho, difficulty. hay que tener paciencia And frente a las so that's what the dificultades y Dharma perseverar is. en de cara a las dificultades. No hay que sentirse desalentados cuando surjan las dificultades, aun cuando practicamos el Dharma. tele yi chen su to ba ka ji den tong ba ni tang ten tawa hi yong de su me to pa ten de yor wa o ten de su ba sen da che tong su ba ten de yor es And then the third type of patience Y luego el is tercer tipo de patience paciencia in es la paciencia confronting
al confrontar powerfully profound truths such as las the truth of verdaderas, Dharmata or the truth of las verdades Buddhism, profundas como el dharmata, la vacuidad, be overwhelmed, for porque hay instance, by personas que pueden misconceptions sentirse abrumados because por verdades tan these poderosas como estas. and so this kind of Y patience este is tipo de sort of paciencia like se refiere enduring a um, soportar kind of aún the vastness, if you will, la of vastedad de la those verdad más truths, profunda, de estas the truth verdades of impermanence profundas, or the truth of soportarlas y duality. no sentirnos abrumados por ellas, 된 como la 뜻이 vacuidad y el dharmata 주시나 단다 된대와 요 말이나 o el 같이 dharmadhatu. 등두기 다 주곰 요가세야 가리나 드네 망치 단다 요가 제사 된들라 정말 상지 기꾼 같은데와 아 요가도 상지니라 내려봤잖아 요 말봐 이나 하고 디 상지기 추티 데네 곰잡 요가 정와이나 드네 랑글루 샘다다 제 nyokdrainare kurvige nonle kangi tende sertogre sayanda da tiksongge tula tende yode warange tundang ma de hyevaina chu sayade duru ta ningru chi tomne ene udungar su tom kandala tene da chu drop sagis Entonces, So again, like, these days, nuevamente, en estos días, I think what Kimbola is sort of lo que getting to Kempola is está like tratando we de have señalar lots of aquí es que examples of this tenemos kind of muchos diluted ejemplos dharma out there. de Some cómo el in Dharma yoga se puede haber poses, diluido. Hay muchas like fases, por yoga ejemplo, o meditation lugares or en la yoga. meditación, en el You see, yoga. for instance, in a lot of Por ejemplo, yoga tú ves studios, que en muchos estudios de yoga Buddha statues. hay estatuas de Buda, And por actually, ejemplo. what's weird is like Y de there's hecho, lo no raro version of es que yoga, no hay like ninguna that conexión version of yoga and the Buddha. entre esa versión del yoga y el But Buda, there are pero often like many pictures of the Buddha and yoga siempre ponen statues. imágenes de Budas y And estatuas. there's kind of this Y hay este tipo implicit kind of implied sort of de message there. implicación o mensaje allí This is to implícito sort of like ease your de que es algo mind que va a and relajar tu bring you mente, peace and que te va a dar serenity paz y serenidad, por ejemplo, from troubles liberación and de los fighting problemas, problems and liberación struggles and de las difficulties. luchas y dificultades. But Pero the truth of the la matter verdad is de that eso es in que practicing Dharma, al practicar el achieve, Dharma, for instance, what the para Buddha poder achieved, you alcanzar, por ejemplo, lo que queremos necessitate alcanzar, undergoing necesitas, de hecho, difficulty and trouble. atravesar dificultades y And problemas. so we have to have this Entonces, tenemos que numdrup, tener estas this, dificultades. Tenemos que tener Nundrup, tenemos que tener ese corazón duro, dedication esa dedicación de that corazón is enduring que difficulty and significa hardship in soportar las order to get there. dificultades y problemas para poder alcanzar el objetivo del Dharma. 오케이 Dicho de otra forma, son las 아시아 dificultades lo que practicing realmente te hace gratitude perseguir el camino del meditation práctica. Y Kempo dice, bueno, si tú sure quieres hacer yoga y meditación, eso está muy bien. good for Estoy seguro que eso será bueno para ti, mind and body para tu mente y para tu cuerpo, mental health and so forth y para la salud mental también. No estamos 네 diciendo que no, pero el punto 상담사 importante aquí es que a veces, 맞아 네캅게 대화세 아틀 착 시네 a veces 드네 se pierde el sentido de la práctica espiritual pensando que es un 땡기 추네 remedio para 중앙제 nuestra vida ordinaria 수용 발양랑 y no un camino para salir de la vida ordinaria. 난데리어스 드네 Esa es una nota del intérprete. 나마트 ngone drop tome is yuring bo drop to ba ina tene te solo samno shira tang ma go ba tene nga chota la ma bo a je ayo re ti ma che tene a chu nyam ne chinge ma bo chi tene chi lu de sam lo lo che a yong do chu ma drum na ta ma to ne yoga da meditation chi go che de ba ina tene tu chu rum bo ka se de to yo na 체질이 요가 전화요. 로 첨부 랩사나 건다깔래 영그레트 인도 다 동아르세야 돼. 안더나 제와 가와 나와 치와스 아 티인도 티게
동아리 추워 첨부 시세야데 그 추낭지 까토비야 요 말에서야 된다라 준 용그래 까야 요 말에서 맞죠 동아리 추워 첨부 시세야데 제가 난지 동아리 추워 시세 어때인데 여기 까타고 말 메디테이션 까타고야 말봐 어때인데 대사지 그래서 서울 동아 당len치 동아를 수토바마도 동아 마가바치네 동아지고 마용war 탑코나 제대바이나 네 고땡네 동아한테 메바서 마토베이나 동아한테 까타냐 메바텐데 인사레스 추워 전부 시사야 So, Entonces, so if we like si nosotros temporalmente to nos apegamos pleasure al placer, temporary states of a los estados temporales de felicidad, por ejemplo, si nos volvemos realmente distraídos, no es como que estamos diciendo que el yoga a un nivel superficial o la meditación es eso. De hecho, estas cosas pueden traer un cierto nivel de bienestar y de felicidad, pero si nos apegamos a esto, esto se convierte en algo más allá de su propósito. Entonces realmente se vuelve una distracción, no es verdadero Dharma, porque para poder realmente lograr el verdadero Dharma, tienes que ir más allá, tienes que ir más profundo. Tenemos ejemplos de esto, de muchos grandes maestros, todos los ejemplos de estos grandes maestros del pasado, quienes, entre quienes tenemos ejemplos de alguien que fue realmente libre y su mente era muy relajada y siempre estaba en un estado de alegría, de bienestar y de felicidad. Pero esto no es un nivel superficial. Este tipo de felicidad requiere ir a través de lo que sea necesario para poder alcanzar el propósito del Dharma. Quiere decir que atravesar dificultades y problemas y confrontar el sufrimiento para poder superarlos. Entonces, para poder hacerlo, tenemos estos 4 grandes ríos de sufrimiento, que son la personificación de la experiencia humana. Eso va a permear toda nuestra experiencia humana, sin importar lo que hagamos, si practicamos yoga, si practicamos algún tipo de nivel superficial de meditación para lograr algún tipo de bienestar o de felicidad temporal, pero eso no va a hacernos superar, para tener el poder de poder superar esos 4 grandes ríos del sufrimiento. Los 4 ríos son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, porque esto requiere ir a un nivel mucho más profundo. Pero cuando tomamos las dificultades, cuando tomamos el sufrimiento y confrontamos el sufrimiento, realmente alcanzamos la liberación de eso. Y ese método para poder soportar y confrontar el sufrimiento es la única manera para verdaderamente superarlo. Si no tomamos ese camino a un nivel más profundo, si no llevamos nuestra práctica y nos quedamos en el nivel superficial del yoga y la meditación, no iremos muy lejos. 다 손지 좀 된데 이게 텔라 되네 동아서야테 Y la 추원당지 prueba de eso es que cuando esas personas que practican superficialmente confrontan un problema o una situación, 동아서야테 lo primero que hacen es abandonar su meditación y abandonar su práctica. En lugar de profundizar, escogen luchar ordinariamente y sufrir, por supuesto. Esa es una nota de la interpretación. 동아르 주차게요레 테인드 데네 공렉 다지보체네 자부긴 공발라 휴대와 테 동아르임바 하코네 데네 쳔메 바랍도 종선네 공렉 데네 랍도 종네 로토 까와치세네 로토 그랭라
다 베미시 멜라레바 레종 삭비 세니 까와치 요레스 로루 까와치에서 Mm. And so Entonces, the Buddha el Buda speaks to, his habla first sermon or his first teaching was on en su primer sermón, en su primera enseñanza, habla sobre la verdad del sufrimiento y él dice, el sufrimiento es inevitable y esta vida realmente, esta existencia está siempre imbuida, hay un río continuo de sufrimiento. Y este sufrimiento tiene tres tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento que usualmente se refiere como el sufrimiento del sufrimiento, luego está el sufrimiento del cambio, y luego el sufrimiento que todo lo permea, la existencia condicionada. Y el sufrimiento del sufrimiento realmente es a lo que el Buda realmente confrontó. Incluso aunque no estamos sintiendo ese sufrimiento en este momento, y podemos caer en un sentimiento de apatía y de ignorar la verdad del sufrimiento, el Buda, de hecho, fue testigo del sufrimiento y cuando atestiguó este sufrimiento, ese fue el catalista para hacer que él renunciara a su posición de príncipe en el palacio y luego, en lugar de ello, tomar el camino de un monje mendicante errante. Y él abandonó la práctica de de un dueño de casa y luego practicó grandes austeridades al renunciar a su puesto, de forma similar a como lo hizo Milarepa. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron para poder alcanzar la iluminación, para poder alcanzar el despertar. El Buda tuvo que soportar 6 años de grandes dificultades, con condiciones muy ascéticas, por ejemplo. Así lo hizo el Buda y así lo hizo Milarepa también. 다 선지 좀 된데 제부캅 세나단다 다 자르강네 드네 드네 싱나크질 로초르 까와지드 지 토바테 닝루세 닝루 첨보요레스 누그루 첨보요레스 수센 토바라 수 토바리 센 토바리 드룹 토바리 다테다 멜라레바이나 그체 ring 그체 강게 ring라 에드네 추드엄네 작보당 데레레 펩토바라 어티 인도 추세야데 드로발라 두그루 고고레 두그루 세야데 동알라 동란치 톱고고레스 동알 세야데 셈게 동아이나레 류게 동아이나레 테닝갈 동란치 톱고고레스 테니 동알 세야데 손지 좀 된데게 송야라 동알 세야데 마초게 베샤야요 말했어. 베에서나 말깝네. 되네 만통와 최샤야요 말했어. 동아르세 무스 틀레 동렌치네. 되네 동아 틀레 초르토바치 고거로. So again, Entonces, or está este Nyungru, este hueso duro, que significa la perseverancia, soportar el sufrimiento, soportar el hueso del sufrimiento, que significa tomar las cosas a un nivel muy profundo, al mismo hueso. Khenpo Rinpoche dice, es algo así como desde los huesos. Cuando el Buda renunció a su reino, él fue al bosque y allí meditó y soportó unas verdaderas condiciones muy difíciles e intensas de sufrimiento en el bosque. Y lo que le permitió a él fue hacer eso, fue ese Ningrup, ese nivel profundo de dedicación, esa fortaleza interna para soportar esas dificultades. Así él fue capaz de soportar y tuvo la fortaleza para soportar en esas condiciones extremas y nuevamente. Eso es lo que se necesita cuando se refiere al verdadero logro del Dharma, que se ejemplifica también, por ejemplo, en la historia de Milarepa,
quien pasó toda su vida en circunstancias muy duras, en cavernas solitarias, y soportó todo tipo de dificultades, mentalmente y físicamente. Y esto se refiere a lo mismo. Todos tenemos que llevar las dificultades al camino y desarrollar la dificultad para soportar las dificultades, bien sean mentales o físicas, o probablemente ambas. Entonces el Buda no habría sido capaz de obtener la budeidad si no hubiese tenido esa capacidad. Entonces, se requiere llevar las dificultades al corazón para poder alcanzar la liberación. Te yinba songzang ta nga tsu lodo namba higi nangni kyo O pudiéramos decir, enfrentar las dificultades con el corazón para poder alcanzar la liberación. korong ngo tsuksan rago segna teri tene ta tu jundu gom kwaya yang teri tene te jiksam nong khor yona ten khurwa saya de dungar ki rang yi rin do go sambe gi sambat khor yona tene khurbe gi nong la ji Enfrentar con el corazón aquí, en este contexto, togbe yorwa es con esa khor ba fuerza interna que sigi solamente tu sikya corazón tuyak y tu compromiso de khurwa corazón puede tu traer nong al la camino. tene ki chembore So the four in the four thoughts that Entonces, en el cuarto pensamiento que gira la mente al Dharma, que es meditar en el sufrimiento del sufrimiento y meditar en las fallas del samsara, es ahí donde nuestra práctica realmente comienza. Porque cuando sentimos, cuando realmente confrontamos la verdad del sufrimiento y nos volvemos convencidos de que esta vida no es más que sufrimiento, entonces ya no queremos permanecer aquí. Realmente nos determinamos a ser libres. Porque sin confrontar esa verdad del sufrimiento, entonces hay apatía, hay un deseo de permanecer distraídos y quedarnos tranquilos. Pero cuando realmente confrontamos la verdad del sufrimiento, eso nos inspira, verdaderamente nos motiva a alcanzar la liberación. te indu sanji chumden degi tenba hi chujin kholo sed kor yondu tongmar ndene tongar ji tenba ozon tongar ji tenba sed tenba hi gi nangi tongmat songur son goya gu chumsen de karesen dongar korwa de dongar ki rangi yimba ha mago bayina ten korwa ndele tandu kilot jeg yo marwa se indu dongar seyade ha koya de ki chembo hyo chre sonda dongar gab dongar sedu ki dongar ge dongar lula na cha chembo seml dongar chembo yo bachi teji bo sege yo mar nga zo korwan de non kor ne songde dongar ma to tene dewa yo mare se ta ti tön da ta go go So the Buddha, when he Entonces el taught, Buda, cuando él his enseñaba, Four Noble su primera Truths, enseñanza fue las primeras cuatro nobles verdades, y la primera de las cuatro nobles verdades es la verdad del sufrimiento. Existe la verdad del sufrimiento, y la razón para esto es que si tú no entiendes, si tú realmente no entiendes el sufrimiento y el samsara como teniendo la naturaleza del sufrimiento, entonces no hay realmente el surgimiento de un sentido genuino, de un anhelo de liberación. Entonces, bien sea a nivel físico, la incomodidad física y las dificultades físicas que inevitablemente vamos a confrontar, o bien sea las dificultades mentales o emocionales que sufrimos, no solamente esto, sino también existen todas estas versiones del sufrimiento. Si realmente no entendemos esto, este ciclo interminable de dolor y de sufrimiento que tenemos en la existencia cíclica, si no lo entendemos, habrán algunos periodos en donde podremos sentir algún tipo de liberación o de libertad del sufrimiento, donde sentimos que no hay mucho sufrimiento, pero en realidad todo el ciclo tiene dolor, todo el ciclo que uno tiene que experimentar a través de vida tras vida. Y es a esto a lo que tenemos que generar un sentimiento de renuncia, a pesar de que en este momento tengamos un poco de libertad.
o no tengamos tanto sufrimiento. le yore sene yiche ya de kale khapore le junre sa ya de yore sa ya de yang ne kale khapore khasana thura mishta je ke nangla tene senrek sa ya de science singda de tarne tan don na tzo yiche ya kale khapore tan de gon stan shana tan ya marwa o te indu tene lakbar de 제 치매기 치에도 추도 그래서야 대용 대회장 하나까지 가버려야 되는데 단도 나가서 아 네 지시 강신이라고 이제 말시게 열었더니 저런 속에 이제 주세야 좀 이제 저 치마서야 돼 대해서 이치진 레전드서야 돼 이치진에 년나 전에 준비지 된다 통그레 마도 temenadine tak karisana chusa hishawa kujwa chima koni chi hishawa indu tenge chi shinyam chena ma chena ti chi mewa ina tene kali kawara. So, this practice of Dharma really, Entonces, esta práctica del Dharma realmente necesita the understanding of the truth el of entendimiento de la verdad del sufrimiento y también understanding of the tiene que endless haber este nature entendimiento of de it, la understanding naturaleza the past, interminable understanding the reality of past de and la future realidad lives. de las vidas So sometimes pasadas y it's futuras. hard Y for, algunas veces es difícil to para have nosotros poder tener confidence confianza en in esto, reincarnation or en past la and future reencarnación, lives and en to las have vidas that pasadas y confidence in the futuras. Es truth of difícil desarrollar that, confianza en la especially ley in de the karma last de causa y efecto, century, especialmente en because este siglo we XXI, really live in porque realmente a world that vivimos en un mundo values or que valora prioritizes o evidence and prioriza science in el, terms of el like what we can el measure. desarrollo de la ciencia, quiere decir So aquello en it lo que means podemos that ver something has to be directamente, en lo proven, que there has podemos to be there creer. has to be Todo tiene que really ser direct probado, evidence tiene que haber una something evidencia to directa, show, algo que that. demuestre And it's que difficult eso in es terms of así. Y es difícil let's con say cosas the support como, of karma, por cause and ejemplo, el effect, karma, causa y past and future efecto, lives, o or las even vidas the pasadas y benefits of futuras, o practicing incluso el Dharma. beneficio de la práctica del Dharma. So in that way, Entonces, there de esta is forma, maybe this difficulty hay in esta our modern dificultad times to gain a en sense of estos tiempos modernos assurance. para ganar un sentido Um, verdadero de confianza en la and práctica. and Kimbola says Y he Kempola is dice, just sharing él what es que he can, what compartir lo que tienes él como pueda, él va a Ujú, compartir con nosotros lo que 나 pueda. 인도네 마카 고르치네 ujú, 시니엘 샤샤고로 대인도 당에 지시 강시에서는 강톱도 ujú, 시기로 ujú, 아 등에 랭겐 나오지와 아니 제 넘버게 다 이체당 레전드 이체요나 되는 가서 그런 데는 좀 대화돼 된다 연그레스 ujú, 대 매바이나 대 당에 시야 등에 시거래드네 년내 til tanda yume chirong chola rale go yore singe ujú, ni shege men se go ma ringe nge shewa de chirong choge inje meni te da nyen gore se go ma ta derwe ge tone nga de ne marka gorne shin ken ji inde nge tani chu nang hi ngarong ge samba tang chu ni kar hi ndo tenge shege ro wa ujú, ujú, inje meni chirong chola utok yamne da ujú, tene ma jina ndrig marisen ujú. 까딴 말이야. Masola. So I think what he's saying is, Entonces, lo que él está diciendo it's his responsibility to es su share responsabilidad what compartir he con knows, nosotros lo que él sabe, lo que él and share sabe, with you in terms of these y puede teachings. compartirlo con But it's nosotros really en up to términos de you to enseñar, decide pero whether dependerá de you ustedes are decidir like, whether it really makes sense to you, si whether you realmente esto believe tiene that there is sentido para ustedes, si pueden evidence, creerlo. past and future Por lives, ejemplo, evidence creer of en las that. vidas pasadas y futuras y en el That karma, is, causa y the efecto. teachings are there, Y las and enseñanzas he's están allí. sharing the teachings with Y él va you a compartir las because enseñanzas, you're pero dependerá de the nosotros being tomarlas y bringing it ir into más lejos y understanding. So llevarlas a if a it nuestra really mente y clicks, decidir si esto because realmente hace it's clic con not, he nosotros, can't force porque this él no upon puede you. forzarnos a He nosotros. can't, like he Él no said, he can't puede say you have to believe decir, this.
ustedes tienen que creer esto, porque no es así. Pero si no, dependerá de ustedes decidir si realmente quieren ir más allá en términos de integrar esta enseñanza y realmente llegar a ese lugar donde ustedes puedan comprender realmente la práctica. energy 생도 time and energy 부킬 En energy pocas 생도 palabras, la puerta del Dharma está allí. Uno decide si la cruza o no la cruza. 비추 당신단데나 맞냐면 주소니들은 좀 되어라 대인도 에 되네 내내 다 이치 마톱나요 됐었지 소바공치라 내가 저다 냠도 좀 되게 된다는 거지라 아 삼노치 땅 되네 냠도 냠랜다고 지나 아 달라 된다지 된된 용지를 So, it takes Entonces, time and toma tiempo y energía. he said it's funny, this Y word él dice, es energy, we use it in divertido, English. esta It's palabra a energía no translation that tiene means ese life. sentido en la traducción, tiene un But, sentido diferente, we pero had these nosotros tenemos que we spent tener these 2 hours together. o So hemos pasado even estas 2 horas when you're juntos, listening, incluso aunque ustedes you're estén considering oyendo y and estén you're considerando taking the realmente time tomar and the el energy tiempo and the y la energía patience, y la paciencia to receive para what poder he's recibir saying, lo que él which está is diciendo, meaningful. lo que es So even if significativo en sí you mismo, can't pero right incluso away si say, ustedes realmente sure, pueden decir, yes, I believe sí, this, yo or creo en esto, this works for me, sí, esto the fact funciona that para you're mí, able el hecho de que to ustedes sean capaces endure, have the de patience realmente to tener consider la things, paciencia para considerar y oír lo que really están oyendo en este necessary for these momento, 2 hours por of este periodo listening de 2 horas, are es de significant. hecho algo significativo. 다 주방어마이나 되네 보벨로서라 나가 시지 정도 나나 약효레스 가오레스 시나치보레스 아다 근데 주나 주바라브레다 근데 저사 마타나요 당코란데 덴도 메베 로직 제체네 되네 okay and 다 너는 콜반데네 로또 도고 다 도약 치도 동아르 양네 양도 근데 삼고거로 So, in the Tibetan Entonces, tradition, en la tradición tibetana there's this hay attitude that's esta cultivated that's actitud que like, se well, if cultiva. I get sick, let me Por get sick, ejemplo, let si yo that me enfermo, que me and enferme, si that's me kind of muero, like que me this muera. ability, this Y hay willingness esta to habilidad, accept esta libertad para anything aceptar cualquier cosa your way, que venga por tu towards camino, en what términos has to de be que confronted, what uno has tiene to que be cultivated in the confrontarlas, path of uno tiene que practice. llevarlas al And camino de la that's kind of práctica. the Y best, the ese es el most mejor kind of tipo advanced level de of nivel awancado de practicante del Dharma. but Pero even if we can't incluso have si nosotros podemos tener ese our nivel, kind of achievement in our ese tipo practice, de logro en nuestra to práctica, si lo hemos remains logrado, in aún contemplating these así, truths todo of the esto suffering of se samsara, basa to en have a contemplar los mind sufrimientos like del Amy samsara y tener una Rishi's, mente que realmente that really anhela wishes to liberarse, achieve que liberation from realmente this desea oppression. alcanzar la liberación del samsara. And so Esa what es la we're base. doing in Entonces, lo que estamos contemplating haciendo al these four contemplar thoughts is estos turning 4 pensamientos es away girar nuestra mente de from like a forma tal fascination and addiction with que se samsara, we're rompa la turning away fascinación y la adicción al from samsara. Estamos from samsara. revirtiendo nuestra mente del samsara. And practice like doing so through Y these al contemplations hacerlo, again a and través de again, estas contemplaciones, to una y reveal otra the vez, estamos innocence revirtiendo esa of tendencia attaching. a estar apegados al samsara. and so now I think the most of Entonces the ahora, four creo que la dimensions mayoría de los has 4 pensamientos que cambian la mente our thinking deberían haber revertido nuestro pensamiento. with Mucho Drupal se ha and discutido Virginia. por Drupal Rinpoche y Virginia, So today, mucho se ha enseñado. if Entonces I hoy, understand correctly, si yo entiendo correctamente, we suppose se discuss supone on que the hoy vamos a discutir suffering. Is that true? los sufrimientos. Well, you
Bueno, usted puede decir lo que quiera, pero sí, estamos en el cuarto de los cuatro pensamientos. Hemos en esta enseñanza progresiva de contemplar los defectos del samsara. Y allí estamos hablando del sufrimiento. Y en los defectos del samsara, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el defecto del samsara? El sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento es la naturaleza fundamental del samsara. Por eso se le llama defecto. El samsara es defectuoso y en la tradición budista no solamente se señala a la enfermedad y la muerte, sino también al nacimiento. El nacimiento también es sufrimiento. Y cuando hablamos de las madres y las dificultades que tienen que soportar al dar a luz, por ejemplo, ese tipo de problemas, ese tipo de dificultades para traer un niño al mundo y luego hacer que crezca y que se convierta en algo o en alguien, ese tipo de sufrimiento es a lo que nos referimos aquí como la verdad del sufrimiento. Y sufrimiento aquí no necesariamente significa el sufrimiento del sufrimiento, el dolor. Aquí nos referimos a cómo el sufrimiento permea todas las cosas. Y ahora sabemos que el sufrimiento es la primera de las cuatro nobles verdades. Hay que saber, hay que entender, hay que reconocer que todos estamos sufriendo. ¿Por qué sufrimos? Porque es parte de la existencia. Y este sufrimiento no puede ser evitado. Simplemente no puedes decir, no quiero sufrir, quiero tener felicidad. Así no se va. No quiero enfermarme, por ejemplo. La enfermedad no se va. Y de forma similar aquí, en la segunda de las cuatro nobles verdades, habla de las causas del sufrimiento. Esa es la segunda noble verdad. Entonces, la primera noble verdad es que hay sufrimiento y la segunda noble verdad se refiere a cuál es la causa. ¿Qué causa el sufrimiento? La segunda de las cuatro nobles verdades se refiere a la verdad. La primera, la verdad del sufrimiento, y la segunda es la originación o la fuente del sufrimiento. Y de acuerdo al Buda, la verdadera causa del sufrimiento es el karma y las aflicciones y los estados mentales aflictivos. El origen del sufrimiento es la segunda noble verdad. So, Entonces es muy importante reconocer el sufrimiento y entender el sufrimiento. Y por eso es que también es parte de cualquier tradición de las prácticas preliminares que se encuentran en el budismo tibetano. Hay muchas versiones diferentes de Ñondro, hay muchas versiones diferentes o versiones de las prácticas preliminares, pero en todas ellas vas a encontrar esta reflexión de los cuatro pensamientos que giran la mente. Y cuando se practica tradicionalmente de diferentes formas, siempre se incorporan en las prácticas muchos sistemas y normalmente se pasa una semana meditando en retiro en cada uno de los cuatro pensamientos. Y en otras tradiciones hay retiros de 100 días que se dedican especialmente a contemplar estos cuatro pensamientos.
Se hace un retiro de 100 días. Pero de cualquier forma, cualquiera que sea el sistema de práctica que uno se aproxime, es parte de las preliminares, lo que significa que es algo que continúa, es algo continuo en nuestra práctica como base de la práctica que uno está construyendo o que uno está siguiendo. Dicho de otra manera, cada día uno debería contemplar, por ejemplo, las cuatro nobles verdades o contemplar los cuatro pensamientos que giran la mente al Dharma. Contemplar aquí significa recordarlos. Nga song saya del dungar yores. Tene miti ta parla. Yudu. Kana jeba ina yo. Tene dungar yore. Ta tel sam kure. So zamna. Tene jenchi mela greba kongrik. Tan surnong la rwa. Nyinglong chakbo dang se ne. Nyinglong se na. Ta nga tso. Nyingla long se ne. Jertong long se ne. Nga tso nyon rodu. Tene. Nyinglong dang wik kecha. Xige yorba. Po bilu so la long te. Nying nong xiong rodu. Tene mit nyon rogo res. Te yindu ta xint. Nyinglong chakbo chi. Ngoni chi na ta di tanda. Di nong la. Dang se ya te. Nying ge nong la. Tene long chakbo chi. Tsu song se no. Ta lang song se no. Rendo ba. Nying ge nong la long chakbo chi lang yang du te. Ko nying ko rang. Rang tsu me ba. Chan rodu tene. Nyong ba nao cha song se yo. Entonces se dice que las reflexiones en los cuatro pensamientos que giran la mente del samsara, hay una cita de Milarepa en la que dice, pensando en el samsara como sufrimiento, la tristeza en mi corazón se hace más fuerte. Milarepa dice, cualquiera que sea, en los 6 reinos del samsara donde te encuentres, donde nazcan los seres, bien sea en una morada celestial, donde hay felicidad temporal y placer temporal y felicidad, o bien sea en el sufrimiento extremo, en el sufrimiento más extremo de los reinos inferiores, o nazcas en el intermedio, en el reino de los seres humanos, realmente no hay nada más que sufrimiento que se encuentra en este ciclo interminable de la existencia cíclica entre todos estos 6 reinos. Entonces, él dice, pensar en esto tiene que generar una profunda tristeza que surge en el corazón. De hecho, la palabra en tibetano es Ninglung. Ninglung es una palabra que tiene el corazón allí. Ning es corazón y lung es viento. Entonces es el viento del corazón. A veces se traduce como, como una gran tristeza, el desencanto. Y Khenpo Rinpoche está diciendo que aquí se explica que de hecho es algo que va a un nivel muy profundo, mucho más allá que estas palabras, porque está hablando que cuando el viento entra en el corazón, realmente genera una gran profundidad. Y hay algunas personas que se enloquecen con esto, con este Ninglung, este viento que entra en el corazón. Y aquí a lo que se refiere es que hay una sensación tan intensa de desencanto, de tristeza, que casi puede enloquecerte. Hay esa sensación poderosa, casi visceral, de viento entrando en el corazón, que genera ese desencanto y esa tristeza. Las palabras de Milarepa dicen, pensando en el sufrimiento de los 6 reinos del samsara, una tristeza en mi corazón se eleva con fuerza. No lo sé aquí, dice Khenpo, si podemos traducir esto como tristeza o no. Realmente, en el tibetano, nosotros no decimos esta palabra tristeza, no usamos esa palabra.
o depresión tampoco. Es más como decir insatisfacción, desencanto. No estoy seguro aquí que la connotación sea tristeza. Pudiera decirse como disgusto. Es más que tristeza, porque tristeza hace alocución a algo que te destruye, que te disminuye, que te minimiza, y no ese es el sentido. No es el sentido en el que nosotros interpretamos estar tristes. Y Yinglung es algo así como una especie de locura que se causa cuando tú te desencantas profundamente de algo, cuando realmente te reconoces totalmente desencantado de algo o de alguien, por ejemplo. Cuando alguien te rompe el corazón, creo que pudiera ser un sentido de lo que significa ese desencanto, un desencanto profundo, desde lo profundo de tu corazón. Y bueno, vamos a parar aquí y entiendan que Milarepa representa aquí al Guru, esa profunda tristeza que se eleva con fuerza en el corazón cuando te desencantas totalmente del samsara. A eso es a lo que se refiere Milarepa. 냠렌 어즈 약보 랩소나 드네 동아 차요 나요 닝롱 다음을 거 봐지다 영고고요. So there's also the famous line from Y Milarepa ahí where he esta says, famosa línea de "Meeting death, Milarepa que I dice, ascend to al mountain peaks, escuchar la and muerte, me meditated voy al retiro de la persistently on montaña y the medito certainty of death, persistentemente en la I certeza de la so muerte. Y al hacerlo, overcame the fear of death yo and supero el miedo a la realized muerte, the reality of realizando la deathlessness." verdad de la muerte que And está, so what's being said here is like del really, estado inmortal. similar because Y aquí es algo similar, in really persevering in the porque face of realmente al suffering and really perseverar, allowing for al this superar el yin yang, sufrimiento this y heart, permitir que este the wind Ninglung, that que enters the este heart, viento entre en to nuestro become corazón, something that is brought onto the path, eso es algo this que is significa a llevar las disenchantment dificultades al or camino, este disillusionment, desencanto, esta and disolución del apego, sort of sadness, but not really esta sadness, but tristeza que no es realmente real tristeza, sino disenchantment un verdadero with desencanto the reality of samsara suffering. del When we're able sufrimiento to del really samsara. Al reconocerlo y bring al that llevar onto the esto path and y really llevarlo al embrace it, camino de la práctica y then abrazarlo, this eso becomes necessary. se vuelve And anyone who's necesariamente at kind of a importante. somewhat higher level of Y practice, alguien que tiene un verdadero nivel alto de that is práctica inevitable. That ends up es algo que becoming va a something tener that que is enfrentar taken inevitablemente. onto the Va a path. llegar inevitablemente a confrontar esa realidad y tiene que llevarla al camino. Entonces vamos a parar aquí por hoy. Piensen en esto. Está este libro, La joya ornamento de la liberación, de Drikung Dharmakirti. Ambos son buenos libros. Se han traducido muchas veces. Pueden encontrarse buenas traducciones. Entonces, puedo permitir una o dos preguntas. Y parece que Khenpo Rinpoche nos está dando tarea. ¿La tarea cuál es? Si ustedes, si no tienen, deben tener el ornamento de la liberación preciosa y las palabras de mi maestro perfecto. Y deberían leer desde ahora y cuando Khenpo Rinpoche regrese, pasar algún tiempo leyendo en estos dos libros los 4 pensamientos que giran la mente hacia el Dharma. Hi, Rinpoche. Thank you so much for coming. Hola, So it's Rinpoche. really Muchas gracias por important. venir. Siempre es una alegría que usted Teachings venga. today are so important.
Y la enseñanza de hoy es tan importante para personas como nosotros, seres humanos ordinarios. Y usted ha tocado puntos muy sensibles para alguien como yo, en cómo lidiar con la tristeza, que en algunos casos se vuelve depresión. Y cuando pensamos en esto, cuando vamos en el mundo, lo que ocurre en el mundo, hay guerra, crimen, múltiples cosas. Es muy fácil sentirse abrumados. Todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene una circunstancia, pero yo usualmente encuentro personas de mi edad, para las mujeres en particular, que hablan sobre dejar un matrimonio y hacer y criar a 4 hijos y superar tantas dificultades. Y cuando llegamos al budismo, Tablita salvadora, como algo que te salva. Cuando llegas al budismo piensas que esto es algo que te va a salvar. Y muchas veces hemos tenido que enfrentar esto. Pero yo recuerdo las palabras de un lama muy sabio aquí en una enseñanza previa que dijo, para poder entrar en el camino budista, tienes que alcanzar, tienes que encontrar una base de estabilidad mental, tener un mínimo de salud mental y de estabilidad para que entonces puedas progresar. Entonces, nosotros no somos terapeutas. No venimos aquí al centro buscando terapeutas. Y yo pienso que eso hizo realmente clic en mi mente hace varios años. Y quisiera saber si usted puede compartir más con nosotros, porque la gente necesita guía. Hay principios fundamentales, pero hay un trabajo interno que tenemos que lograr para que la gente pueda realmente entrar en el camino. Sí, por eso es que yo pienso que las prácticas preliminares son tan importantes. Son más importantes incluso cuando uno ha practicado las prácticas preliminares. Es mejor aún entender de una forma auténtica qué significan, que en lugar de eso tratar de diluir nuestras fantasías del samsara. Si esto es algo adecuado para todo el mundo, no lo sé, pero esta es mi responsabilidad, compartir lo que yo pienso que es la forma, como usualmente se enseña tradicionalmente y como se dice tradicionalmente, que significa traer estos elementos que usualmente buscamos para hacer que las cosas suenen agradables. Y esto no es. Tenemos que enfrentar la realidad tal cual es. ¿Hay alguna traducción específica que usted recomiende? Pregunta David Buxton. Las palabras de mi maestro perfecto del comité de Padmakara, del grupo de traducción Padmakara, hicieron una buena traducción y han hecho muchas ediciones que se han revisado. Esa quizás sea una de las mejores y adecuadas para nosotros. La última traducción del Comité de Traducción Padmakara de las palabras de mi maestro perfecto. No sé cuál será la última edición. Y en la joya Ornamento de la Liberación se ha traducido hace muchos años y pueden haber incluso algunas otras traducciones. En la tradición Karmakayu han traducido también El Ornamento de la Liberación Preciosa. Es un libro muy bueno y quizás podemos colocarlo en la pantalla. Este es uno de los que se recomienda también. El Ornamento de la Liberación Preciosa. No estoy criticando, pero he notado que este título, hace mucho antes de que yo viniera aquí, de que yo dijera algo sobre esto,
este libro finalmente fue corregido y se colocó el título adecuado, Ornamento de la Liberación Preciosa. Finalmente se hizo esta corrección y salió el título apropiado, el libro con el título apropiado. Yeah, so the Dalai Lama's translator, Thupten El Jinpa, traductor is also del Dalai Lama, Thupten doing this Jinpa, translation. hizo esta traducción. These wonderful books. Así And que sometimes si pueden, lean este libro maravilloso. difficult because this is written as the authentic Dharma with Y traditional este libro apunta a la dirección del auténtico Dharma concern about y se preocupa menos depression and por la depresión de las personas y el estrés. Apunta más a la práctica directa. worry about what next life. So these books are sometimes not easy to Entonces, read and a veces estos libros no son fáciles de leer. life. This is A really veces hay que dedicar tiempo para entenderlos. what do you know? What century? Yeah, So Gampopa 10th. 12th century, and this is written in 19th century. So these two are very big gap in there. Entonces, estos libros son muy importantes, It's really relevant, son muy relevantes, people who are doing. especialmente para aquellas personas que realmente deciden So hacer las preliminary prácticas practice is preliminares. Y very las prácticas important, and preliminares son we can prácticas muy dilute it serias. by No las diluyan other stuff. con otras cosas. Why Eso es a lo que estamos I'm señalando serious aquí. that Tómenlas seriamente, even doesn't make sense to you. incluso aunque ahora no tenga un sentido para Kind ustedes. of participating and also Deben participar, deben lose continuar. a little bit your tightnesses also. No deben perder un poco su rigidez mental para que puedan alcanzar la iluminación. And the words of my perfect teacher is Y en las palabras de mi maestro perfecto es muy bueno, porque hay todas estas historias que se incluyen en el libro, Especially Patrul Rinpoche especialmente is very good. Patrul Rinpoche era un gran escritor, era un maestro muy agudo y tenía una forma a veces de señalar las faltas de la gente. En cambio, la escritura de Gampopa es más escolar, Especially comes to, I think, chapter 9 and so forth. especialmente en el capítulo 9. Él habla sobre Philosophical things is difficult cosas de aspecto filosófico que son difíciles de entender. address is approachable. Y el resto del libro sí es bastante digerible. Okay. Thank you so much today. Maybe Bueno, we'll muchas stop gracias por here. estar hoy. Vamos a parar aquí por hoy. Please come back Y por favor, vuelvan. after what day that would be after ¿Qué 6. día vamos a estar aquí de regreso? Oh, so Khenpo Rinpoche will be Khenpo joining Rinpoche us again estará next uniéndose con Sunday. nosotros nuevamente. El próximo domingo será el 16 de junio. So I think it's the 22nd. Creo que es el 22 de junio. Vamos a tener a Khenpo Yeshi. It's the 22nd. Sí, el 22 de junio. And then we have a few more weeks to go Luego through tendremos algunas otras semanas questions and para hacer más you preguntas. that just want to do preliminary practice, sit down. Mientras tanto, ustedes siéntense y hagan su práctica preliminar. Muchas gracias. So open to page 24. Vamos a hacer las oraciones de dedicación para que toda esta información se quede en nuestro continuo mental. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles y yo alcancemos rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa, Ratna Shri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. And then the page 19. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando
cada vez más. Changchu Sencho Rinpoche Ma Ke Pa Na Ke Gyurje Ke Pa Nyam Pa Me Pa Ya Gong Ni Gong Du Del Var Sho Chang Chu Sem Jo Rinpoche Ma Ke Pa Nam Ke Gyurje Ke Pa Nyam Pa Me Pa Yang Gong Ni Gong Du Del Var Sho. Bueno, muchas gracias a todos los que me acompañaron, a los que Recording escucharon stopped. pacientemente durante estas 2 horas y se beneficiaron de esta maravillosa enseñanza.